Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar la lectura de la porción semanal. Les mando un cordial saludo de parte de los pastores de Gracia y Paz, de mi esposa y de un servidor, y estamos confiando en que ustedes estarán pasando un excelente día de reposo. Los bendigo y les mandamos un caluroso saludo. Pues vamos rápidamente a entrar en materia y vamos a leer el día de hoy la Parashá Tzav, que significa manda o bien ordena. El Eterno ordenó o ordena. Levítico capítulo 6 a Levítico capítulo 8. Pasamos rápidamente y leemos la palabra del Eterno. Dice así: Habló Yuhei Babhei a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yuhei Babhei y negare a su prójimo lo encontrado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yuhei Babhei un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Yuhei Babhei, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Yuhei Babhei a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios perdónenme, de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de los hijos de Aarón delante de Yuhei Babhei ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yuhei Babhei. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yuhei Babhei. Toda cosa que tocare en ellas será santificado. Y habló también Yuhei Babhei a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yuhei Babhei el día que fueron ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yuhei Babhei, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yuhei Babhei, toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Yuhei Babhei a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yuhei Babhei, es cosa santísima. El sacerdote que lo ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión.
Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavará aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada en agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Yuhei Babhei, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda la ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Yuhei Bajei. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yohei Bajei, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo quemarán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que del comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yuhei Babhei, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yuhei Babhei, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Yuhei Babhei a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yuhei Bajei ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Yuhei Babhei a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificios de paz a Yuhei Babhei traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Yuhei Babhei. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yuhei Babhei. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante del Eterno. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para hacer elevada una ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre del sacrificio, de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya.
Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Yuhei Babhei desde el día que él los consagró para ser sacerdotes al Eterno, lo cual mandó el Eterno que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Yuhei Babhei a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Yuhei Babhei en el desierto de Sinaí. Habló Yuhei Babhei a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Eterno le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Yuhei Babhei ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yuhei Babhei había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo a todas las cosas, que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Yuhei Babhei lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yuhei Babhei, como Yuhei Babhei lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Yuhei Babhei, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Eterno.
Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida, yuhei babhei. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Eterno, del carnero, de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moshe, como yuhei babhei lo había mandado a Moshe. Luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: hervir la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comerla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego de la puerta del tabernáculo de reunión. No saldréis en 7 días hasta el día que se cumplen los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer yuhei babhei para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante del Eterno, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó yuhei babhei por medio de Moisés. Bueno, pues hemos terminado con esta porción, lo que viene siendo la parashá, pero ahora nos falta la lectura de los profetas. La porción de los profetas que el día de hoy nos toca leer es la siguiente. Es Jeremías capítulo 7, los versículos 21 a capítulo 8, verso 3 y 9 del 22 al 23. Dice así: así ha dicho yuhei babhei de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de yuhei babhei, su Dios, su Elohim, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque yuhei babhei ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Eterno. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, y amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les he mandado ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho yuhei babhei, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de ese pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. En aquel tiempo, dice el Eterno, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al Seol y a la luna y a todos los ejércitos del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice el Eterno de los ejércitos, yuhei babhei de los ejércitos. Habla así
Habla, así ha dicho Yuhei Bafei, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Así dijo Yuhei Bafei, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fin de la Haftara. Pues ya estamos muy cerca del final. Y pues ya nada más nos falta una parte para terminar la lectura de hoy. Esa parte es precisamente la porción del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. En esta ocasión es una porción muy corta, capítulo 8 de Hebreos, versículos 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fin de la lectura. Mis queridos hermanos, pues fue un gozo estar con ustedes y a nombre de mi esposa y mío les mandamos nuevamente un cordial saludo y esperamos verlos, si Dios lo permite, muy pronto. Nos vemos. Shabbat Shalom. Que el Eterno les siga bendiciendo abundantemente. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestro mayor deseo de que el Eterno los esté bendiciendo. Shalom. Shalom a todos.